Hermanos en Cristo, una vez más vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Ageo. Estamos considerando y reflexionando sobre este pequeño libro de las Escrituras, las lecciones muy importantes que arroja su lectura y más aún su aplicación a nuestras vidas. Vamos a leer Ageo, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 15, hasta el fin del capítulo. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Oyó la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Que nuestro Señor bendiga la lectura como también la pequeña exposición que haremos de su palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, en la carta a los Romanos capítulo 13, el versículo 11, les decía estas palabras: es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque hay cristianos que nos dormimos, rodeados de facilidades, de comodidades, y no nos damos cuenta que el tiempo es corto, que el tiempo vuela, y que la oportunidad de servir al Señor pasa, y que hay almas que a diario pasan a la eternidad perdidas. Hay cristianos que nos dormimos en nuestros laureles, en pequeñas victorias o conquistas que hubo en nuestra vida espiritual, y no tenemos una visión amplia, panorámica de lo que es la obra de Dios, de lo que es la asamblea, la iglesia del Señor. Por eso la recomendación es hora de levantarnos del sueño. Y estas serían palabras adecuadas a aquellos hombres que volvieron del cautiverio
y que se conformaban con tener casas artesonadas, enmaderadas, y descuidaron de subir al monte, de traer madera y de edificar la casa de Dios, el templo. Buena cosa haríamos, hermanos, en tomar a pecho las palabras del apóstol Pablo. Es hora de levantarnos del sueño. Dos cosas vamos a ver en la lectura que hemos tenido este momento. En primer lugar, vamos a ver la situación expuesta por Ageo con claridad. En segundo lugar, vamos a ver el despertamiento espiritual producido por ese ministerio, por esa palabra profética del profeta Ageo. En los versos 6 al 11 hay cosas muy importantes que destacar de lo que acabamos de leer. Habían pasado 14 años y tenían una dolorosa comprobación. ¿Cuál era esa comprobación? Que los resultados que obtenían no eran de acuerdo a los esfuerzos que ellos realizaban. Hacían esfuerzos en búsqueda de mejoras para ellos y los resultados no estaban a la altura de esos esfuerzos y sacrificios. Se mencionan 7 puntos que vale la pena que los volvamos a reproducir, los volvamos a mencionar, los analicemos y mire usted y miro yo. Hagamos un autoexamen de nuestra conducta, de nuestro proceder, de nuestro accionar, en nuestro comportamiento en la vida y dentro de la iglesia, la asamblea del Señor. La primera cosa, sembráis mucho y recogéis poco. El apóstol Pablo, cuando escribía a los Corintios en la segunda carta, capítulo 9, versículo 6, les aclaraba: el que siembra escasamente, es decir, el que siembra poco, también cosechará poco. Pero el que siembra mucho, se supone, se espera que vaya a segar en abundancia, ha de cosechar mucho. Y aquí en este caso, sembraban mucho, pero las cosechas eran miserables, eran escasas. Yo pienso que cada uno de nosotros haga una revisión sincera, honesta, transparente de su conducta y de su accionar. ¿Cómo son las cosechas en tu vida, amado hermano? ¿Te rematas buscando, trabajando para ti y los resultados son negativos, son escasos? Revisa tu relación con el Señor. En segundo lugar, coméis y no os saciáis. Cuando uno come es para satisfacerse, quedar satisfecho. En Marcos capítulo 6, 42 dice que cuando el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces y hizo el milagro y comieron 5,000 personas, dice en Marcos 6, 42, comieron todos y se saciaron. Claro, cuando uno come es para saciarse. Y si comes, alcanzas, obtienes y no estás satisfecho, hay algo que no está bien. Hay algo que debe ser analizado. Yo he encontrado hermanos que, pese a recibir bendiciones materiales, nunca están conformes, siempre viven quejándose. En tercer lugar, bebéis y no quedáis satisfechos. Qué bueno es cuando uno toma un vaso de agua fría y sacia la sed y queda satisfecho cuando está desesperado y abatido por la sed. En cuarto lugar, os vestís y no os calentáis.
Hay algunas enfermedades que se manifiestan de esta manera. Se les abriga, se les da más vestimenta, más ropas de lana, se los sigue abrigando y dicen, sigo sintiendo frío y escalofríos. Y eso es triste, porque cuando uno busca una prenda de abrigarse y se abriga y se calienta, queda contento. Si el Señor, si la presencia de su Espíritu, si las prendas espirituales no calientan tu vida, no la dejan conforme, revisa tu forma de ser y en qué manera estás actuando. En quinto lugar, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Qué triste, ¿no? Aquel que gana el salario y cuando menos se da cuenta, no tiene el salario y no tiene nada, como si hubiera puesto el dinero en una bolsa rota, todo se ha extraviado. ¿Para qué sacrificarse si los resultados van a ser de esa manera? En sexto lugar, buscáis mucho y halláis poco. Esto sí es peligroso. Ambicionamos más, queremos mayores conquistas materiales y resulta que nuestra cosecha es poco. Y el séptimo pensamiento dice, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Aquello que habían logrado agarrar, juntar, se les disipaba. Dios dice, yo lo disiparé en un soplo. ¿Cuándo aprenderemos que las bendiciones de Jehová enriquecen y no añaden tristeza? Porque lo que Dios nos da, el bocado que Dios nos da, y que lo comemos y lo disfrutamos con gozo, con alegría, es algo que dura. Por eso el secreto del impedimento de las bendiciones divinas se revela en las 10 veces que se usa la palabra sobre. Si usted mira con detalle o detalladamente más bien en los versículos 10 y 11, va a encontrar que la palabra sobre aparece 10 veces. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. No hay lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Dios llamó la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ahí está el secreto del impedimento, sobre todo lo que era elemental, necesario para una vida de confort, para una vida de tranquilidad, fue impedido, porque los hombres buscaban más lo material que lo espiritual. En segundo lugar, el despertamiento espiritual que produjo la profecía, el ministerio de Ageo, es algo que debemos considerar. Es interesante notar el orden de los acontecimientos, cómo se produjo este despertar. Y podemos señalar que ha sido y será siempre el mismo procedimiento. Ha de ser siempre el mismo orden. Antes, hoy, ha de ser el mismo orden. Y conviene pues que lo observemos con detalle. Tenemos en primer lugar en el versículo 12. Y oyó Zorobabel, oyó Josué y oyó el resto del pueblo.
la voz de Jehová su Dios. Esto es de suma importancia. Amados hermanos, a veces oímos los consejos, las voces de los hombres y descuidamos tomar en cuenta y oír la voz de Dios. Demos a la palabra de Dios toda su importancia. Solo ella ha sido siempre el instrumento usado por Dios para provocar despertamientos espirituales. Las reprensiones, las palabras fuertes no van a despertar, no te van a despertar espiritualmente, pero cuando le des la importancia a la palabra de Dios, se va a producir, porque aquí está, oyó la voz de Jehová, oyó el gobernador, el sumo sacerdote y el pueblo todo. En segundo lugar, dice al final del verso 12, y temió el pueblo delante de Jehová. La palabra de Dios provocó y provocará en nosotros un santo temor en el corazón. El temor filial, el temor reverencial. ¿Qué produce la palabra de Dios en tu vida cuando la lees? ¿Qué produce la palabra de Dios cuando vas al culto, a la congregación y escuchas el ministerio? ¿Qué efecto hay en tu vida? ¿Estás escuchando un mero y ordinario discurso? ¿Estás escuchando palabra de hombre y no de Dios? La palabra de Dios tiene que provocar, tiene que producir un temor reverente en el corazón, un temor filial de hijo al Padre Dios que nos habla. En tercer lugar dice, y despertó Jehová, el verso 14, y despertó Jehová el Espíritu. Nótese, querido amigo y hermano, que el despertamiento comenzó por los grandes del pueblo y abarcó a todos. Todos fueron afectados por aquel despertamiento espiritual. Todos fueron afectados. Esto es lo que necesitamos. Que Dios despierte en nosotros. Que Dios proceda a hablarnos para que oigamos su voz, para que tengamos temor y haya un despertar, porque hemos leído, es ya hora de levantarnos del sueño. Y en cuarto lugar dice en el versículo 14, la última parte, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. El cuarto paso, como vemos aquí, era trabajar en la casa de Dios. Todos sintieron hacia ella ahora su amor y su responsabilidad. ¿Cuánta falta hace en la actualidad este sentir? Hermano mío, ¿qué sientes cuando ves la situación postergada, atrasada en la iglesia? Si Dios te está hablando, oye la voz del Señor. Teme la palabra de Dios, porque el Señor quiere despertarte para que te levantes, te pongas en pie y empieces a ofrecer tus manos y trabajes en la casa del Señor, que es la iglesia. Que sientas ese sentir espiritual, porque lo necesitas tú, lo necesito yo y lo necesitamos todos los redimidos.